Hi, strangers. Religiones. Existe. Ey, espérate. No te metas ahí. Esas aguas son muy peligrosas. Muchos cristianos te mandarán al diablo. Muchos te dirán que así no se hacen las cosas. Y otros, otros ni siquiera van a ver tu video por el simple hecho de no ser de su propia religión. Si hablas de este tema, los cristianos te cogerán odio. Bueno, si te cogen odio es porque no son verdaderos cristianos. Ese es el punto. El tema más escandaloso por los religiosos y cuestionado por los no religiosos. Existen tantas religiones como pensamiento humano. Miles de religiones. Hay religión dentro de religión. Sí. Sí. ¿Qué es esto? ¿Y qué son las religiones? Pues un grupo de personas que tienen fe en algo. O viceversa. No creen en nada. Pero he aquí algunas de las más mencionadas. Hinduismo. Creen en muchos dioses, en forma de animales, en forma de personas. Al parecer es por eso que son las vacas sagradas. El ateísmo. Sí, el ateísmo. A pesar de no creer en Dios, algunos creen que existe algún tipo de fuerza en el espacio. Algunos creen en el Big Bang, en la evolución. Y eso también es tener fe. Pues el hombre no ha probado la existencia más allá de los 6.000 años. Así que no creas cuando te dicen: "Oh, este fósil tiene más de 65.000 millones de años bajo tierra y que fue El budismo. Al igual que el ateo, no creen en la existencia de Dios. Son no teístas. Ellos creen en sí mismos, que pueden llegar al clímax de la paz espiritual. Sí, ellos son los de yoga. Creen en la reencarnación, etcétera. El Islam. No hay otro Dios más que Dios, Alá, y su profeta es Mahoma. El judaísmo. Y aquí se pone interesante la cosa. Creen en Dios como Jehová, el Dios todopoderoso que creó todas las cosas. Creen en Moisés, Abraham, Jacob. Para ser exacto, en todo el Antiguo Testamento. Y aún siguen esperando el Mesías. Sí, el Mesías. Y por último está la cristiana. Es la más grande de todas y la más rápida en crecer. Tiene miembros en todo el mundo. Creen en lo mismo que el judaísmo, pero dando lugar al Mesías, que hizo un nuevo pacto, y dando cabida al Nuevo Testamento, que es el que complementa la Biblia. Y en esta religión es que me quiero enfocar. ¿Por qué? Porque es la más creíble de todas. Científicamente hablando, se ha comprobado que hubo un diluvio. Hermano, hoy vamos a hablar del diluvio, gloria a Dios. Un diluvio. Donde se han encontrado también marcas del arca de Noé. Científicamente hablando, en estos tiempos no va a existir un arca de madera después de, ¿cuánto? 4.000 años. No. Pero se han encontrado trozos de madera en el sitio donde estaba el diámetro y la longitud y la cosa esa. Se han encontrado restos del ejército del faraón cuando estaban cruzando el Mar Rojo en la historia de Moisés. Existen las tumbas de los profetas, David, bla, 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 y muchos más. Históricamente hablando, existió un Jesús, el cual sí cumplió con todas las profecías que dice el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice que vendría de la tribu de Judá, que nacería en Belén, que nacería de una mujer virgen y que enderezaría su camino, y un reguero de versículos más. O sea que la cristiana es la más creíble en todos los sentidos. Pero dentro de la cristiana hay miles de religiones más. Y aquí es donde digo que hay religiones dentro de religiones, las cuales dividimos en nestoriana, monoteísta, católica, ortodoxa y protestante. Pero estas cuatro las vamos a poner como catolicismo, porque se parecen todas. Tienen la misma doctrina paganas y eso, en fin. Y la protestante se divide. Pues la iglesia protestante protesta por las abominaciones que se hacen en estas iglesias, así que mencionemos alguna de esta categoría. Entre las más mencionadas, por lo menos en mi país, están los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los evangélicos pentecostales y los mormones. Empezamos con la católica. La católica, la madre de todas, la primera en ser reconocida como la religión mundial. Y no fue fundada por Jesús ni Pedro, pues este sistema viene desde antes de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Esto no terminó con Jesús ni con Esteban. La persecución acabó con todos los discípulos y continuó con los seguidores de Cristo. Judíos, paganos romanos, los griegos, se dieron la tarea de seguir exterminándolo. Como vieron que no se podía, que la creencia cristiana crecía más y más, y al ver que el imperio se dividía, llega Constantinopla, el Grande.
decide unirse al cristianismo para quedarse con el imperio, claro está, así acabando con las persecuciones cristianas y dando para todos una libertad de religión. Así también se infiltran todas las doctrinas paganas: idolatría, agua bendita, bautismo con la cabeza, bautismo de niño, etcétera. La iglesia fue establecida como la religión mundial. Al pasar varios siglos, hubo unas y otras diferencias. León I se opuso, declarándose así como el primer papa. Pues aquí ocurre la división de la iglesia católica, una parte ortodoxa y otra parte católica, que es la que conocemos hoy en día. Un siglo después ocurre la Santa Inquisición, a finales del siglo XII en el sur de Francia. Pues esta religión, como estado independiente, si se alzaba otra religión en contra de ella, oponiéndose a sus doctrinas, pues la acusaban de hereje y le daban muerte a todo el que se oponía. Teniendo en su poder el poder civil, podían hacer lo que ellos quieran. Eran la primera religión reconocida mundialmente. Persiguieron, mataron, torturaron. Habían máquinas de torturas para hacer todo tipo de cosas que ustedes no se imaginan. Pues esta religión, con sus líderes, hacían lo que ellos quisieran. Pues esta religión profesaba tener la autoridad o profesa tener la autoridad de hacer y deshacer cuanto ellos quieran, pues dicen ser la única potencia que puede interpretar la Biblia. Al hacer esto en los tiempos atrás, podían predicar cosas que no era de la Biblia. La iglesia estaba guiando a los cristianos a una oscuridad espiritual increíble. Muchos de los obispos y sacerdotes se enfrentaron a ellos, pero la iglesia hasta que la bomba estalló con Martín Lutero, pues nadie podía leer la Biblia, excepto el asignado, y cuando la leían, supuestamente la leían, se inventaban cosas que Dios dijo esto, que Dios dijo lo otro, pero era para su propio beneficio. Martín Lutero en una biblioteca encontró la Biblia y la empezó a estudiar. Cuando Martín Lutero se dio cuenta de lo que en verdad decía la Biblia, escribió las 28 tesis y se la pegó en la puerta del templo. Entonces es aquí donde conocemos la Reforma Protestante. En algunos siglos más, el emperador más grande de Roma, Napoleón Bonaparte, se dio cuenta de que el papado estaba tomando mucho territorio y como iglesia romana y como estado independiente iba en crecimiento brutal. Napoleón Bonaparte no se lo permitió y le quitó el poderío, anulando así la Santa Inquisición. Ese acto, la Biblia lo reconoce como la herida mortal. Juan Pablo II pidió perdón en el 2000 por los hechos que cometieron sus antepasados. Por esa razón, el padre Luis Toro y Rafael no sé qué, no me acuerdo, llaman a los protestantes a que vuelvan a la madre, a su iglesia, a la iglesia verdadera. Pero aunque hayan pedido perdón, aún siguen con su idolatría y todas sus falsas doctrinas. También lo que ellos ignoran es que, como dice la Biblia, la herida de muerte será sanada, pues el sistema nuevamente perseguirá a los hijos de Dios. Testigos de Jehová creen en Dios como el Padre Eterno, en Jesús como su Hijo y en el Espíritu Santo como una fuerza. Y aquí es que tenemos un problema, porque si mal no recuerdan, cuando Cristo creó este mundo, antes de ordenar todo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, así que tiene inteligencia. También en la Biblia dice que 3 son los que dan testimonios en el cielo: Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo da testimonio, es porque es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza, es el de la fuerza. Los testigos no creen en la sanación por fe, predican que el gobierno de Dios ya está aquí, y tienen razón, pero que cuando Él venga se quedarán aquí, que los únicos que subirán al cielo son los 144,000, que la ley, los 10 mandamientos de Dios ya no se predican. No donan sangre por el hecho de que la Biblia prohíbe comer sangre, ellos lo catalogan como igual. No son libres de estudiar lo que quieran, porque la Westover tiene sus propios libros, se constituyen el grupo entero como profetas. Los adventistas del séptimo día, claro. Unas de las pocas con más sanas doctrinas. Reconocen a Elena Harman de White como una profeta de Dios. A diferencia de las demás, esta es un poco diferente. En vez de tener ellos cosas erróneas dichas por ellos mismos, los demás se las agregan. Como por ejemplo, las demás denominaciones dicen que surgió del Gran Chasco en 1844, pero en realidad la iglesia nació en 1863. Confunden la predicación de Miller de la segunda venida del Señor con los adventistas, pues Elena era una de las creyentes
de unas de estas denominaciones cuando escuchó ese mensaje, pues ella también creía que Cristo iba a venir, pero se decepcionó como todos. Después de todo esto, fue que empezó a recibir las visiones, convirtiéndose así en la profeta, aclarando el gran chasco de Miller. Ella estaba presente cuando fundaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero ella no fue quien la fundó. Miller murió pensando que él aún tenía la razón. Miller no era adventista. En ese tiempo había muchas religiones ligadas, pues todos se reunían no importando en qué iglesia. Como por ejemplo, si un evangélico invita a un católico a su iglesia, ellos iban, no tenían que ver. Y el gran chasco es bíblico. La venida del Señor como dulce en su boca y el chasco amargo en su estómago. Pero continúa profetizando. Y también los testigos de Jehová surgieron de los mileritas. Evangélicos pentecostales, pues ya todos lo conocen. Lo conocen algunos como los bullosos, o los que tienen el Espíritu Santo como un fuego, que hablan en lengua. Saltemos con los mormones. Los mormones... Haré un video aparte de cada uno de estos que están aquí para hablar de sus doctrinas y sus enseñanzas. Al igual que en nuestros tiempos hay religiones, en los tiempos de antes también existían las religiones. Los fariseos, los saduceos, los escribas, celotes, herodianos, esenios. Cristo vino por su pueblo y no todos lo aceptaron. Fue entre religiosos, sectas, culturas. Solo los que lo buscaron fueron los elegidos para salvación. Muchos murieron creyendo en Cristo y cuando Él venga, resucitarán, al igual que ahora, cuando Él venga por segunda vez. Pero muchos estarán sucios, como fueron muchos fariseos, pensando que por ser el pueblo de Dios podían pecar, pensando que por ser salvos por gracia podían pecar. La verdadera religión tiene que ser sin manchas. Eso solo lo hace un remanente, no importando de qué religión seas. Siempre y cuando le ames y lo busques de corazón. Recuerda, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí empezó el dibulio. ¡Gloria a